Muy buenas tardes. El cristianismo surgió del judaísmo a partir de las enseñanzas de Jesús de Nazaret, llamado el Mesías, Cristo en griego, por sus seguidores. Los cristianos al principio, hace muchos años atrás, tuvieron que enfrentar las más grandes persecuciones para lograr que el cristianismo sobreviviera y lograr predicar la palabra de Dios. Hoy en día, a pesar de que tenemos la libertad de expresión, muchos grupos se han levantado en contra del cristianismo y son muchos los grupos que atacan día a día a los cristianos por sus creencias y por sus predicaciones y por lo que profesamos, por alegadamente ir en contra de unas culturas que se están levantando en la nueva generación. Así que hoy estaremos hablando del cristianismo. Si te interesa el tema, quédate con nosotros. Muy buena hora al colapso del mundo viviente. Muy buenas tardes a todos. Están viendo en estos momentos lo que me vean en el futuro. Nuevamente, buenas tardes y les envío un cordial saludo a todos mis seguidores de la página Un Nuevo Amanecer, así como a mis seguidores de la página de Facebook A New Day's Beginning. Les envío un saludo a todos los demás y los que me estén viendo que no se han suscrito pueden suscribirse, tocar la campanita para recibir notificaciones de cuando estemos transmitiendo. Mi nombre es Wanda y en mi canal Un Nuevo Amanecer transmitimos temas motivacionales, transmitimos temas espirituales, temas de salud, temas relacionados a la familia y temas relacionados a los niños. Así que recuerden darle un like para que YouTube nos pueda ayudar a que este mensaje y esta predicación pueda llegar a más personas. Así que sin más rodeo, comenzamos hoy con nuestro tema, que es el cristianismo, y es el tema número 3 de la serie ¿Tiene autoridad la Biblia? Así que los que no han visto la parte 1, la parte 2, les exhorto a que la puedan ver. En la parte 1 se habló de la evidencia arqueológica de la Biblia y de los fragmentos de la Biblia que fueron encontrándose hasta formar lo que hoy día es la Biblia que guía a los cristianos. En el tema número 2 estuvimos hablando por la evidencia histórica de los personajes de la Biblia, arqueológica e histórica de los personajes de la Biblia. Y en el tema de hoy, el tema número 3, estaremos hablando sobre el origen del cristianismo. ¿Cómo se origina el cristianismo? ¿Qué ocurrió con los cristianos en el pasado? ¿Qué batallas tuvieron que rendir? Y si en algo se asemejan o se asemejarán a las batallas que tendrán que rendir los cristianos en el presente. Según la Biblia, de la cual hemos probado su existencia y su veracidad en los temas anteriores, que les exhorto que lo puedan ver, Jesús fue concebido por una joven judía llamada María. Fue concebido a través del Espíritu Santo y a los 30 años se manifestó como hijo de Dios. Luego de ser bautizado, comenzó a predicar junto a sus 12 discípulos. Durante aproximadamente 3 años, Jesús difundió un mensaje de igualdad, un mensaje de amor, un mensaje de perdón en una sociedad que estaba marcada por la esclavitud, por la división en cuanto a temas económicos, por la servidumbre, ricos, pobres.
Y Jesús predicó ese mensaje de amor, ese mensaje de esperanza, ese mensaje de que en el reino de los cielos no habrá ya más ricos ni más pobres, sino que todos somos como iguales y que tenemos que aprender a perdonar como el Padre que está en los cielos nos perdona. Así que él se dedicó esos 3 años en su ministerio a dar un mensaje de amor y hacer distintos milagros, distintas sanaciones, mostrando así el amor de él por la humanidad. Así que el cristianismo como religión se inicia una vez Jesús muere y resucita. Cuando Jesús asciende al cielo, Jesús le da la encomienda a los discípulos y a sus seguidores de que continuaran la prédica del evangelio, de que continuaran proclamándole al mundo lo que ellos habían aprendido, de que continuaran diciéndole al mundo, ¿verdad?, las enseñanzas que habían aprendido de él. E inmediatamente eso se comenzó a hacer por parte de ese grupo de creyentes, de seguidores, y muchos de ellos personas que compartieron con Jesús. En un principio, la religión cristiana fue una religión perseguida por el Estado romano. Y no fue hasta el año 313 después de Cristo que fue legalizada, y hasta el año 380 después de Cristo que se convierte en la primera, la religión oficial de Roma. El libro sagrado de los cristianos, como ya les he mencionado desde el primer episodio de nuestra serie, lo es la Biblia. Es por eso que muchos de los grupos que se han levantado en contra de lo que nosotros predicamos atacan, ¿cuál es lo primero? La veracidad de la Biblia. Y por eso en el primer capítulo de esta serie nos dedicamos a demostrar la veracidad de la Biblia. Era la Biblia real, hay evidencia histórica, hay evidencia arqueológica, porque la Biblia es el libro que nos sirve como guía a nosotros los cristianos. Los cristianos se comunican con Dios, nos comunicamos con Dios por medio de la oración. Y la evangelización es considerada un deber para todos nosotros los creyentes. O sea que todos los creyentes debemos de, en una manera u otra, evangelizar. La persecución a cristianos en el Imperio Romano se produjo de manera intermitente, pero también fue bastante constante durante un periodo de más de 2 siglos. Entre el gran incendio de Roma ocurrido bajo Nerón y el edicto de Milán en el 313 después de Cristo, en el 313 después de Cristo, en el cual los emperadores romanos Constantino el Grande y Licinio legalizaron la religión cristiana. O sea que hubo un intervalo desde que Jesús resucita hasta el año 313 después de Cristo, donde se levanta una persecución contra los cristianos por parte de los romanos y por parte también de muchos judíos. Así que para el final del primer siglo, la mayoría de los apóstoles ya habían muerto. Así que habían sido asesinados y los cristianos representaban unas pequeñas minorías que estaban dispersas por Roma. Para cualquier observador era muy probable pensar, esta situación va a acabar porque lo que quedan son 2 o 3 gatitos escondidos por ahí. Sumado a eso, era necesario tener en cuenta que el imperio era cada vez más hostil. El imperio romano cada vez era más hostil contra los cristianos. Y ya que ellos alegaban que los cristianos se estaban oponiendo a la cultura greco-romana.
Así que esas dos situaciones, que los apóstoles ya habían muerto y que quedaban muy pocos dispersos, y en adición Roma aumenta la persecución contra los cristianos alegando que se oponían a su cultura, pues para muchas personas podía representar el cristianismo pronto va a desaparecer. Pero no fue así. El cristianismo no desapareció, sino que empezó otra vez a tomar un auge, y ellos seguían predicando sus creencias, hablando de Jesús, hablando de la Biblia, hablando de todas las doctrinas que ellos habían aprendido. Los cristianos tenían muy clara su posición. Estaban seguros también de que como parte de estar predicando ese evangelio, esa verdad, ellos pasarían por unos sufrimientos que serían producto de su fe y de sus creencias. Eso incluso había sido enseñado por el mismo Jesús cuando estuvo en la tierra. Tanto en Mateos capítulo 5 versículo 12, los que quieran escribir, Mateo capítulo 5 versículo 12, como en Marcos capítulo 10 versículo 30, Jesús ya había adelantado que serían muchos los que sufrirían. ¿Por qué? Por decir la verdad, por llevar el evangelio, por llevar su verdad, la cual no iba a ser del agrado de otros grupos. Así que era imposible, según lo que el mismo Jesús le había enseñado a ellos, que un discípulo no se enfrentara con el rechazo y la oposición de la mayoría. Mas según las enseñanzas de Jesús, lejos de eso tener que generar odio hacia esas personas que estaban persiguiendo a los cristianos los debían poner en oración. Así como hizo él en la cruz del Calvario, diciendo: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Así que se desconoce cuántos cristianos perdieron la vida a causa de todas esas persecuciones. Aunque un historiador romano, Eusebio, del año 263 al 339 después de Cristo, se refiere a la cantidad como una cantidad de grandes multitudes. A medida que el cristianismo iba ganando seguidores, la actitud del imperio romano se fue como radicalizando aún más, desde persecuciones hasta hostigamientos, hasta persecuciones locales, directas y generalizadas. Así que la primera gran persecución a los cristianos se dio por Nerón en el año 64 después de Cristo. Y fue cuando hubo el gran incendio en Roma, de los cuales se han hecho incluso películas. Quemaron a Roma. ¿Quién mandó a quemar a Roma? Lo mandó a quemar Nerón mismo. Mas, sin embargo, acusó a los cristianos. Nadie en aquel entonces, no existe evidencia histórica de que nadie hubiera protestado ante ese acto, lo que hace suponer o que el cristianismo no estaba en un gran apogeo, o que simplemente el temor estaba siendo radical, y muchos, aunque sabían que no habían sido los cristianos quienes habían quemado, se quedaron callados. Así que se cree que durante esa época de Nerón fue también que murieron Pablo y Pedro. Así que esa fue la primera persecución bien grande que está registrada históricamente. Durante los años 90 y 96 después de Cristo se dieron asesinatos, se dieron destierros, y en el año 98 al 117, bajo el emperador
Trajano, si alguna persona acusaba a otra de ser cristiana, esa persona acusada podía ser enjuiciada legalmente. En el año 177 después de Cristo se escribió un tratado en contra del cristianismo. ¿Por qué? Porque a pesar de todos los intentos que hacía el Imperio Romano para detener a los cristianos y para detener el cristianismo, no lograban detenerlo. Ellos les desterraban, ellos les violaban los derechos, ellos los asesinaban, ellos los procesaban legalmente, pero los cristianos seguían predicando, no se detenían. Y en lugar de perder seguidores, estaban empezando a ganar seguidores. Así que en el 177 después de Cristo se escribe un tratado justificando la eliminación física de los cristianos. ¿Y por qué? ¿Cómo justificaron esa eliminación? Hay que eliminar los cristianos, hay que matarlos. ¿Por qué? Porque ellos estaban pensando diferente, ellos estaban viendo la vida de manera diferente, ellos estaban viviendo de manera diferente. Y esa fue la justificación que se utilizó. Están viendo la vida diferente, están siendo diferentes y no están de acuerdo con la mayoría. Así que mira, vamos a matarlos. Bajo Septimio Severo, en el año 145 al 211, se convierte en ilegal ser cristiano, ser bautizado, y cualquier persona que aceptara el cristianismo y fuera bautizada era condenada a muerte. Aún así, amigo y amiga que me escucha, esas personas eran valientes de verdad, porque no se rindieron. Aún así ellos siguieron profesando su fe. Ellos siguieron diciendo lo que ellos entendían y sabían que estaba correcto, porque estaban apoyados por las Sagradas Escrituras. Ellos siguieron predicando la verdad. En el año 235 después de Cristo, se promulgó un edicto de ejecución contra los dirigentes cristianos, y ya para el año 249 después de Cristo, los cristianos eran un grupo que se consideraba que se oponían totalmente a los valores del imperio, y obviamente al oponerse a los valores del imperio, ellos debían de morir. Luego se ordenó la ejecución de los diáconos y de los laicos de relevancia, y en el 303 después de Cristo, Diocleciano ordenó la destrucción de las iglesias y que se quemaran todos los volúmenes donde aparecieran recopiladas porciones de las Sagradas Escrituras. En el año 303 se dio esa orden de que se iba a quemar todos los fragmentos de las Sagradas Escrituras. Así que esa podría ser una de las causas por la cual se ha hecho tan difícil recopilar todos los fragmentos de las Sagradas Escrituras, así como también una de las causas por las cuales ocurrió lo que estábamos hablando en el programa 1 de los rollos del Mar Muerto. ¿Dónde se encontraron los rollos del Mar Muerto? Donde se encuentran la mayoría de los fragmentos del Antiguo Testamento. Se encontraron en unas cuevas en Roma. Esta situación podría explicar por qué aquellos fragmentos estaban en unas cuevas y los arqueólogos los encontraron en unas cuevas. ¿Por qué? Porque se había dado una orden de quemar todas las Sagradas Escrituras. Y en aquel momento, aparentemente, los cristianos dijeron, vamos a guardar estos fragmentos, los enterraron en unos rollos, y fueron los rollos del Mar Muerto que se encontraron en el siglo pasado y que recientemente, semanas atrás, se volvieron a encontrar, donde están la mayoría de los fragmentos originales del Antiguo Testamento.
Luego de eso se autorizó el empleo de la pena de muerte contra los cristianos, pero nada logró parar al cristianismo y la predicación de que Jesús vino, de que Jesús murió y de que Jesús resucitó para darnos vida eterna a todos los que creamos en Él y decidamos seguirle y hacer su voluntad. Así que nada logró callar las voces de nuestros antepasados. Nada logró callar la verdad del Evangelio, aunque eso significara ser perseguido, ser separados de los familiares, ser quemados, ser matados, ser torturados. Finalmente, ante la perseverancia de los cristianos, dijeron, mira, esto no da para más, ellos no se van a rendir. Y finalmente tuvo que proclamarse la libertad religiosa. Así que aquellos que estén en sus casas digan amén, porque gracias a esa lucha ardua que dieron nuestros antepasados, a esa lucha de fe, a esa lucha valiente, hoy nosotros podemos tener la Biblia en nuestras manos. Hoy nosotros podemos orar públicamente. Hoy nosotros podemos predicar que Cristo sí vive, que Cristo sí es real y que aunque desde el pasado han querido opacar esa verdad, no lo han podido lograr y no lo lograrán nunca. Fueron siglos de luchas por parte de aquellos hombres. Hoy día se están levantando distintos grupos que han querido quitar la autoridad a la Biblia, grupos que han querido quitar la veracidad de la Biblia, que han cuestionado la veracidad de la Biblia, grupos que han cuestionado la existencia de Dios, grupos que han cuestionado todo lo que los cristianos dicen. Se han creado en muchos países leyes que van en contra de los cristianos que se atrevan a decir algo en contra de esos grupos. ¿Por qué? Porque esos grupos alegan que ellos tienen unos derechos. Esos grupos alegan que ellos tienen derecho a la igualdad, pero atacan constantemente todo lo que significa el cristianismo. Atentando contra los derechos, contra la libertad religiosa y muchos atentando contra la existencia de Dios. La creencia de la evolución ha ido en aumento. La creencia del homosexualismo ha ido en aumento. Tenemos hombres casándose con hombres, mujeres casándose con mujeres, hombres que se cambian el sexo, mujeres que se cambian el sexo, mujeres que después que se cambian el sexo a hombre quedan embarazadas de un hombre que dice ser mujer. Niños que dicen desde niño que quieren ser niña y la ley los apoya para que se vistan de niña. Niñas que dicen que quieren ser niños y la ley los apoya para que se vistan de niños. En fin, hemos perdido esa identidad sexual. Pero las personas dicen que está bien. Y el gobierno ha dicho que está bien también. Y yo no digo que no tengamos que amar a esos hermanos. Yo lo que digo es que tenemos que proclamar lo que dicen las Sagradas Escrituras. Dios nos creó hombre y mujer. Así que lo que lleva a esas personas a esa posición, yo no lo puedo juzgar. Mi amor para cada uno de ellos, pero yo no puedo decir que lo que ellos estén predicando y creyendo es cierto y verídico. La creencia en la convivencia ha ido en aumento.
Ya se ve el matrimonio como algo del pasado, como algo anticuado. No, mejor yo convivo, pruebo un ratito, veo si me gusta, veo si no me gusta y después, pues si no me gustó, termino. La creencia del divorcio ha ido en aumento también. 1 de cada 3 matrimonios se divorcia también. ¿Por qué? Porque pues me cansé de estar contigo, tuvimos una peleita, esto no es lo mejor, me enamoré de otra persona. Y la institución del matrimonio como tal ha sido atacada grandemente también. Y ya hoy en la generación que se va levantando no tiene casi significado. La creencia en el aborto ha ido aumentando y el apoyo de grandes políticos al aborto es sorprendente. Así que un cristiano decir que el aborto no es correcto es tirarse hasta el gobierno en contra, porque el gobierno dice que sí, que es correcto, que es el cuerpo de la mujer y que la mujer decide si tiene el niño o no tiene el niño. Entonces vemos cómo todas esas creencias, la creencia en la ley de la atracción, si yo pienso que me voy a volver millonaria, me vuelvo millonaria. Porque el poder viene de la energía del universo y yo estoy invocando esa energía. El poder viene de Cristo. El poder viene de Jesús. No viene de la energía del universo. Sí es importante pensar positivo, eso es importante, pero no es que el hecho de que tú seas una persona positiva y te sientes de mañana, de tarde y de noche a pensar que tú vas a ser millonario, los millones te van a caer y las puertas se te van a abrir, pero esa creencia ha aumentado grandemente. Así que cuando algunos de los que defienden esos puntos van a la prensa, los medios de comunicación le hacen una fiesta. Los medios de comunicación se van a favor de ellos. Las personas se van a favor de ellos. Y hasta los mismos gobiernos se van a favor de ellos. ¿Por qué? Porque dicen, yo no me los puedo tirar en contra. Y aún muchos youtubers se van a favor o evitan el tema porque dicen, no, yo no me puedo tirar a esas personas en contra. Y la realidad aquí no es si amamos o no las personas que tienen diferentes opiniones. Claro que las amamos. Claro que sí. Aquí la situación es que hay una verdad y hay que proclamarlas. Cuando algunos de los que quieren proclamar esa verdad se levantan, ahí se levantan los haters, ahí se levantan las personas a atacarlo, a decirle fanáticos, a decirle todos los insultos que hay. ¿Acaso esto no es una persecución? ¿Acaso esto no es una persecución psicológica contra los cristianos? ¿Acaso los cristianos no estamos siendo rechazados por nuestras posiciones y nuestros puntos de vista que no van de acorde a la cultura de las generaciones, al libertinaje que se está levantando en este momento? Claro que es una persecución. La pregunta es, ¿qué vas a hacer tú como cristiano? ¿Te vas a quedar callado por miedo, por temor a perder popularidad? Por miedo, por temor a que te rechacen en el trabajo, por miedo, por temor a que te insulten, por miedo o temor a que te cierren las puertas, o vas a decir la verdad en el nombre de Dios. Nuestro deber como cristianos es decir la verdad como está escrita en las Sagradas Escrituras. Y proclamar esa verdad y no callarnos, como nuestros antepasados no se callaron. Nuestra misión es decir la verdad, con respeto, pero decir la verdad. Porque por esa verdad Jesús dio su vida. Por esa verdad Jesús resucitó. Y por esa verdad nosotros ganaremos la victoria también
de estar en el reino de los cielos por el sacrificio que Jesús hizo en la cruz del Calvario por nosotros. Nada de lo que está escrito en las Sagradas Escrituras va en contra del hombre. Todo va a favor. Lo que va en contra son las mentiras que el enemigo ha querido levantar. Esos estilos de vida que el enemigo ha querido levantar. Eso es lo que va en contra de la vida del hombre y de la humanidad. Eso es lo que nos está destruyendo. Eso es lo que nos está destruyendo como sociedad, como familia, como generación. Mas buscad primero el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás te llegará por añadidura. Y vamos a cerrar con este texto bíblico que dice Lucas 19:40. Él respondiendo les dijo, ¿él quién es él? Dios, Jesús. Respondiendo les dijo, os digo que si estos callaran, las piedras clamarán. Otras versiones dicen, si estos callaran, las piedras hablarán. Así que yo les exhorto, la verdad es la verdad. La Biblia es la Biblia y Dios es Dios. Y eso nada ni nadie lo va a poder detener. ¿En qué grupo tú estás? ¿En el grupo de los que proclamará la verdad? ¿O en el grupo de los que simplemente quedarás callado o te unirás a la mentira? Yo espero que te unas al grupo que clama la verdad. Comparte este mensaje, llévale este mensaje a otras personas. Bendiciones a todos, aún aquellos que piensan diferente a mí. Bendiciones. Y no se pierdan el último programa que va a ser de las profecías. Ese lo estaré dando la próxima semana, martes de la próxima semana. Profecías, las cumplidas, las que se están cumpliendo y las que faltan por cumplirse. Vamos a orar. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Oh mi Dios, gracias porque diste tu vida por cada uno de nosotros. Gracias porque le diste la fuerza, el ánimo y el valor a ese grupo de personas que luchó por la verdad, que luchó para que la verdad llegara a nuestra generación. Y te pido que haya un reavivamiento en el cristianismo y que las personas puedan decidir no apoyar más la mentira, predicar la verdad para que todo aquel que crea en ella sea salvo, no se pierda y tenga vida eterna. Bendice a todo el que vea este programa en el nombre de Jesús. Amén. Bendiciones, que les puedo desear una feliz Semana Santa a todos aquellos que estén en un recogimiento espiritual, que aprovechen para escuchar más la palabra de Dios, compartir más en familia. Yo estaré de vacaciones hasta el próximo lunes. De vacaciones, no es que me voy a ir de viaje, simplemente que voy a estar en un recogimiento espiritual con mis hijos y mi esposo, dándole gracias a Dios y comunicándonos con Él y llevándole a nuestros hijos más de las enseñanzas de las Sagradas Escrituras. Así que los veré el próximo martes. Dios me los bendiga a todos. Buenas tardes, amigos y amigas.